Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. La costa del sur de Gran Canaria, un litoral paradisíaco, una zona estratégica. Un motor turístico de primer orden que pudo terminar convirtiéndose en una cloaca tóxica, en un apocalipsis medioambiental. Insostenible. 11 de abril de 2015. El barco ruso Oleg Naidenov arde en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El fuego se complica y las autoridades obligan primero a la evacuación del buque para posteriormente iniciar las labores de remolcado fuera del recinto portuario. Había riesgo de que el fuego se propagara a otras naves y de vertidos, dijeron. Los siguientes días son confusos y testigos de una serie de acontecimientos, algunos predecibles y lógicos, otros rocambolescos y los más de discutible sentido estratégico y de una torpeza extraordinaria. Primero el barco es desviado al sur de la costa de Fuerteventura, a 30 millas del faro de Jandía, para luego invertir su rumbo hasta dirigirlo al sur de Gran Canaria, entre los litorales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. El fuego en los intestinos del buque se extinguió el 14 de abril. Pero su inconfundible rastro de fuel y veneno ya era visible y detectable en la superficie marina. El Oleg Naidenov cargaba en sus depósitos 1.400 toneladas de fuel, otras 30 de diésel y 60 más de aceite industrial. Un arsenal contaminante que puso los pelos de punta a todos los canarios. El riesgo de una marea negra era real. Canarias, España. El mundo mantuvo la respiración. El Oleg Naidenov se hundía el día 15 de abril a 15 millas al sur de Maspalomas y terminaba en el lecho marino a 2.700 metros de profundidad, en una zona de altísimo valor ecológico. Comenzaba una carrera contrarreloj que iba dejando huellas de piche y balsas de contaminación en la costa y el litoral sur de Gran Canaria con graves daños a sus ecosistemas marinos. Y una mancha asquerosa de 12 kilómetros alrededor de la zona de hundimiento del buque. Este fue un barco, un carguero que se accidentó en la zona, navegando por Gran Canaria, prendió fuego, quiero recordar, en una de sus bodegas
y lo que generó pues tomar la decisión de sacarlo de las aguas de las islas y que se hundiera en zona donde hiciera el menos daño posible. Una zona donde pudiera ser después rescatado todo el combustible que iba a contaminar toda el área. Para ello pues se trasladó hasta, creo recordar, hacia el sur de Gran Canaria, hacia el sur de Maspalomas, unas 15 millas. Ahí se hundió y pues se intentó aplacar esa contaminación natural que iba a producirse simplemente con la carga que llevaba a bordo, el fuel y demás. Yo creo que el caso de Lolesna y de Nof sirvió para que la ciudadanía tomara conciencia, pero más bien creo que fue la conciencia que tuvo la ciudadanía con respecto a lo que suponía este desastre, estuvo muy relacionada, muy vinculada con los años anteriores de lucha contra las prospecciones petrolíferas. Las autoridades pusieron en marcha un rimbombante plan de emergencia que trajo hasta la zona al buque Olympic Zeus, que portaba los robots ROV de extracción, que instalaron las campanas que acabaron sellando las 8 fugas detectadas en el barco. Una tarea titánica, urgente y de gran riesgo. Las tareas de extracción de combustible se dieron por concluidas el 26 de noviembre. Algunos dicen que todavía queda fuel en sus tanques, que la zona sigue estando en riesgo de contaminación, algo que en estas primeras décadas del siglo XXI constituye una preocupación estratégica de primer orden. El desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente, la economía verde. Más de 6 años después, el pesio sumergido del Lolesna y de Mof guarda secretos que ya son historia de Canarias. Lo de Nof fue ya un rebote concreto de una tendencia. Veníamos de la campaña de no al petróleo de Repsol, ¿no? Una movilización de prácticamente el 7% de la población canaria se llegó a movilizar contra el petróleo y claro, barco de esas características creo que se gestionó de muy forma irresponsable, se reprodujo el modelo ese de la autoridad portuaria, esto no es mi problema, lo llevo a media mar, lo sacan fuera y el riesgo fue y sigue siendo brutal porque está enterrado en el corazón de la actividad turística de la duna de Maspalomas, en el fondo marino, ¿no? Cualquier momento puede reventar y nos encontraríamos con un problema de vertido en el primer destino turístico de Canarias, ¿no? Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Pesio, 1. Pedazo o fragmento de una nave que ha naufragado. 2. Porción de lo que contiene una nave que ha naufragado. Un pesio es algo más que un entorno atractivo para submarinistas curiosos. Es algo más que un nuevo ecosistema del que se benefician muchas especies marinas. Es mucho más que un cúmulo de sensaciones misteriosas. Mucho más que un remanso humano en el lecho marino. Un pesio narra una historia y coloca al observador en un momento concreto de la historia, en nuestro caso, de la historia de Canarias. Es una fotografía de cómo era la vida en el momento de su hundimiento, un píxel de los avances de la humanidad y también de sus retrasos. Sabremos de la ingeniería de la época, de cómo era la estructura social del momento, con qué se comerciaba, por qué se peleaban los hombres. Canarias, como un sitio fundamental de tráfico de flotas, es un sitio que también tiene un cierto número de pesios. El problema es que no se ha investigado, digamos, de manera sistemática. Hay un problema en comparación con otras regiones, por ejemplo, que la profundidad de las aguas, al ser, digamos, estar en la plataforma oceánica, pues es mucho mayor. Entonces la preservación de un pesio, si se hunde cerca de la costa, pues es más fácil, por ejemplo, en las islas orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, que digamos la costa va descendiendo progresivamente y una plataforma más llana. Y en cambio en las islas occidentales, una vez que tú te separas un poquito de la costa, ya cae en picado, ¿no? Entonces eso implica que el pesio pues se ubica a profundidades que a veces no son accesibles pues por medios, digamos, por buceo, por ejemplo 50 metros o 60, y entonces igual haría falta pues utilizar sistemas que existen de todas formas, por ejemplo por submarinos o quiero decir pequeños submarinos que también sirven para hacer esta investigación.
Un pesio es una inestimable fuente de información. Navegaremos con algunos de ellos en una travesía por los momentos clave de la historia de Canarias. 3000 años en esos barcos que eran casi todos de madera, pues a no ser que quedaran tapados por la arena, pues esa madera se degrada. Bueno, en muchas ocasiones de encontrar un pecio es cuestión casi de casualidad en muchos momentos, ¿no? Los barcos antiguos eran de madera y se suelen conservar los barcos antiguos mercantes, por una razón, porque llevaban varias toneladas de carga, de ánforas, de materiales, que cuando se hunden permiten que la madera se conserve junto con la carga. Pero claro, ¿qué interés económico tiene encontrar 500 ánforas cartaginesas? Científico enorme, económico muy poco. Encontrar un pecio de un barco de guerra antiguo es muy difícil. Encontraríamos como mucho el espolón. El resto del barco se había perdido. La arqueología submarina es más cara que la arqueología de campo y digamos que en cierta manera pues es más difícil a veces tener resultados. Eso siempre es un elemento, digamos, es difícil garantizar que vas a encontrar un hallazgo. Si queremos bucear en la historia de Canarias, tendremos que empezar buscando las embarcaciones que trajeron a los primeros pobladores a las islas. Y eso, en sí mismo, ya es una aventura, porque ¿cómo y cuándo llegaron? La Graciosa, nuestra eterna y verdadera octava isla. Allí se inicia la historia sumergida que conocemos hasta la fecha de las Islas Canarias. Una historia contradictoria, controvertida, con muchos puntos oscuros y desconocidos y muy, pero que muy polémica. En 1964, un grupo de arqueólogos subacuáticos locales descubrió un pesio en la conocida como Playa de la Cocina. Localizaron un par de ánforas como esta, hoy en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. La colonización de las islas empezó por ahí. Por un lado, tenemos unas técnicas de construcción naval extraordinariamente desarrolladas en la parte oriental del Mediterráneo, fundamentalmente la arquitectura naval fenicia y la arquitectura naval griega. Esa ingeniería se caracteriza por la creación de naves con estructuras complejas, con cuadernas, con su quilla. El desarrollo de la quilla terminará prolongándose para convertirlo en una herramienta de guerra de primera naturaleza, que es el espolón con el que se va a perforar el barco enemigo, y tenemos un conocimiento además bastante complejo y bastante notorio sobre el proceso de transformación de la tecnología náutica en virtud de las necesidades. En principio, los barcos de comercio son las Strong y la Ploya que mencionan las fuentes. Aristóteles dice que se mueven como los holópteros, es decir, los insectos gordos que vuelan fatal y hacen así, pues esas naves redondas harían lo mismo, tendrían una gran capacidad de carga, pero el comercio atrae a los piratas y automáticamente cuando los barcos cargados de riqueza surcan el mar, los piratas atacan. Y entonces hay que defender el cargamento que se transporta y poco a poco se va desarrollando la nave de guerra, que es mucho más estrecha y más larga, y terminamos sabiendo por una noticia de Heródoto que los primeros que comercian con naves de guerra son los foceos, que son los que van a comerciar precisamente con Tarteso, con el reino famoso de Tarteso. ¿Qué tipo de nave pudo haber llegado a las Islas Canarias? El movimiento se produce desde el mundo fenicio hacia Occidente precisamente porque tienen la tecnología, y la tecnología les proporciona el control de la comunicación. Y eso en la antigüedad eran los barcos, y en la actualidad son otros los medios de comunicación mediante los cuales se controla el conocimiento y se controla la voluntad y la capacidad de acción de la población. Y esto es lo que no vemos en las Islas Canarias. Ese poblamiento continuo de momento nos es desconocido,
Ojalá la arqueología lo descubra en algún momento. En un primer momento, estas ánforas fueron catalogadas como fenicias o cartaginesas y datadas unos 1000 años antes de Cristo. Pero investigaciones posteriores demostraron que eran romanas del primer siglo de nuestra era, asentamientos en tierra en la zona de Buenavista, en Lanzarote y en Tiagra, sí, que han dado por probada la presencia de fenicios y cartagineses o púnicos en nuestras islas. De ellos y de sus esclavos norteafricanos, más atrasados, traídos como mano de obra para poner en marcha factorías como la del tinte de horchilla. Se han encontrado cientos de objetos de las culturas predominantes en el Mediterráneo, en las costas de Fuerteventura y Lanzarote. La cuestión está en el conocimiento que tenemos nosotros en este momento sobre la arqueología canaria, el volumen de materiales es escaso, pero es suficientemente significativo como para que podamos responder afirmativamente a la cuestión de si los fenicios llegaron o no al archipiélago. En lo que sí coinciden todos es en que el poblamiento de Canarias se produjo en oleadas. Pero en el cómo y en el quién navegó para alcanzar nuestras costas forma parte todavía del misterio, de las leyendas y de las controversias entre los expertos. Sí parece más fácil coincidir en que Roma sí tuvo presencia en las islas en forma de factorías, de manufacturas para sus mercados mediterráneos. Restos, teorías, muchas incógnitas. Que acaba de aparecer un asentamiento de una cultura que nosotros sospechábamos que podían haber tenido contacto en el pasado con Canarias. Hay bastantes narraciones, relatos de la antigüedad, desde los griegos, los romanos antiguos, historiadores romanos, Plinio, incluso el rey de Mauritania, la Mauritania Juba. Hay en la antigüedad referencias sobre la posible acercamiento y conocimiento de la situación de las Islas Canarias. Pero hasta hace relativamente muy poco tiempo, 2 o 3 años, que se ha descubierto un yacimiento relacionado con el mundo romano. Se trata de una factoría para extraer la púrpura en la isla de Lobo. No teníamos certeza de quiénes nos habían visitado. Está claro que un territorio como Canarias, un territorio alejado, no es fácil de desarrollar en él una sociedad. La desaparición del Imperio Romano, un apagón dentro de un apagón. A la no localización de pecios ni de restos se suma el retraso cultural y social en el que se sumerge Europa con el dominio de los pueblos bárbaros. Leyendas sobre visitantes vikingos, por ejemplo. Mucha más probabilidad sí existe de que naves de carabo, pesqueras, de las primeras poblaciones hispanoárabes de la península llegaran a las islas en torno al siglo X. Sin pruebas, más misterio. Solo el rugir renacentista traería luz a la ya conocidísima ruta a Canarias. Portugueses, normandos y genoveses quieren parte del pastel. Estuvieron, pero el mar no nos enseña sus secretos. En 1291 los hermanos Vivaldi zarpan del puerto de Génova en 2 galeras, la Alegranza y la San Antonio. 300 marineros y 2 frailes franciscanos. Navegaban hacia la India bordeando África. Su pista se pierde a la altura de Canarias. Desaparecen para siempre. Y sabemos que muchos galeones cargados de oro y plata procedentes de América se quedaron en el camino, muchos cerca de Canarias, hundidos por temporales, piratas, corsarios o armadas rivales. Aunque aquí, en la costa Gran Canaria de El Burrero, hemos tenido suerte. Y si es un perro nos muerde, porque a solo 4 metros de profundidad y a 30 metros de la orilla nos encontramos un pecio de un barco corsario inglés del siglo XVIII hundido por los cañones del antiguo fuerte de Gando. Canarias padecía día sí y día también un constante cerco inglés en busca de las riquezas que las naves españolas cargaban desde América en sus bodegas. El mítico almirante Horacio Nelson, triunfante en el centro de Londres en conmemoración por la victoria de la Armada inglesa contra las flotas españolas y la francesa en el estrecho de Gibraltar.
Nelson ganó la batalla del Trafalgar, pero se llevó un balazo que acabó con su vida antes de poder saborear la victoria. No fue el único recadito que recibió de los españoles. En 1798, Nelson perdió un brazo en la mítica batalla de Santa Cruz de Tenerife. La flota inglesa intentó ganar para la corona británica la plaza tinerfeña, desembarcando a 1 millar de chaquetas rojas. El palizón fue de tal calibre que la humillación no lo abandonó hasta su muerte. Derrotados, volvieron a sus barcos con el compromiso de no volver a atacar nunca más una plaza isleña. La figura del general Antonio Gutiérrez es muy conocida en las Islas Canarias y específicamente en la isla de Tenerife. Su gran hazaña heroica, que es la defensa de las islas contra una expedición británica encabezada por el contraalmirante Horacio Nelson. Tiene una importancia capital porque desde el punto de vista estratégico, no tan solo táctico, de defensa de una plaza. Hay que pensar que estamos en el siglo XVIII con la navegación a vela y todos los barcos que cogían la ruta hacia América debían recalar, debían seguir una ruta pasando por las Islas Canarias para aprovechar los vientos que le llevaran hacia América. Nelson perdió más cosas que un brazo y muchos hombres. El premio gordo de los pecios canarios todavía no ha sido localizado. Se trata del HSM Fox, que descansa en algún punto cercano a Santa Cruz de Tenerife tras ser hundido durante el combate. Cutter Fox debe estar en las aguas del puerto de Santa Cruz. Se sabe perfectamente no solo ese barco, sino varios barcos más, incluso una flota que se hunde allí, pero no se ha buscado, digamos, de una manera sistemática. Entonces, el problema del puerto de Santa Cruz de Tenerife es que tiene un tráfico de barcos, sobre todo transatlánticos y ferries, y es complicado trabajar en el espacio interior del puerto. Entonces, digamos, se sabe aproximadamente la zona donde está enterrada, pero no se ha localizado, digamos, lo que sería los tablados y, digamos, la parte del barco, la quilla del barco o elementos, por ejemplo, del velamen. Entonces, evidentemente está ahí, pero hay que pensar que también los puertos pues también van acumulando sedimentación encima, y eso pues dificulta la localización de los pecios, pero se podría perfectamente buscar. Pero a cada uno lo suyo. Nelson murió a manos españolas, pero ganó para Inglaterra la supremacía naval que el Imperio español ostentaba desde la conquista de América. La Palma también alberga en sus fondos un pecio con historia. El vapor de transporte de la Armada Española, el General Álava. El buque, cargado de tropas con destino a Cuba, se hundió frente a Santa Cruz en 1865 debido a un fuego en una de sus carboneras. Si regresamos a Gando en Gran Canaria, podemos toparnos con la joya de la corona de los pecios localizados en Canarias. El vapor correo Alfonso XII impactó contra unas rocas en 1885 y puso proa al marisco. Ocupa un lugar de honor en el auténtico cementerio de pecios, en que se ha convertido la franja costera de Gando con el paso de los siglos. El naufragio no causó víctimas, pero ojito, porque ese barco transportaba un tesoro, 10 cofres llenos de monedas de oro, de los que solo se recuperaron 9. Una vez perdidas las colonias españolas de América, Canarias sigue siendo escenario privilegiado de naufragios con historia, como el del vapor inglés Westbourne, que transportaba un cargamento de carbón desde Cardiff hasta Buenos Aires en 1916 durante la Gran Guerra. Para su desgracia se topó con Mowe, un buque corsario de la Armada Imperial Alemana que, camuflado como carguero, hostigaba el tráfico marítimo inglés. Lo que pasó entonces es de novela bélica. Pero lo más alucinante es que muchos tinerfeños pudieron seguir desde la costa el final de una batalla naval que terminó con el Westbourne en el fondo del mar.
Desde entonces es el amo de los fondos de la playa de las Gaviotas, hasta donde bajaron trabajadores isleños para recuperar el carbón. Y por cierto, ¿dónde estaba la Armada española cuando tuvieron lugar esos acontecimientos? Un misterio. Desde luego, la historia merece una peli de Hollywood. Pero para peli de Hollywood, la del hundimiento del submarino alemán U-167 en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. El sumergible se estaba dando el lote, hundiendo sin tino hasta 4 mercantes británicos que desde las colonias asiáticas del imperio se dirigían a Gran Bretaña cargados de materias primas para el esfuerzo de guerra. Burlando la escolta inglesa, que no pudo evitar el destrozo, se refugió en aguas Canarias. No escapó. Mientras intentaban reabastecerse frente a Jandía, muy cerquita de la mítica y misteriosa residencia Winter, fue avistado por un avión inglés de reconocimiento con base en Marruecos. Con el siglo XX ya en su último cuarto, allá por 1986, el Ángela Pando zarpaba del puerto de la Luz y de Las Palmas con 12.000 toneladas de cobre. El puente perdió el control del timón y el buque terminó varado en la isleta, a la altura de la Esfinge. Canarias cerraba así el siglo XX en cuanto a hundimiento se refiere. Una historia, la de los pecios, que va en paralelo a la del propio archipiélago. Si el primer pecio transportaba materias primas para el comercio, este penúltimo también. Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias esta especie de especulación caótica que se está avecinando de la manera más catastrófica. Y esto además, cuando llegue el momento de la destrucción absoluta, tengan en cuenta que es absolutamente irreversible. En una época, por cierto, en que la conciencia social ya empezaba a preocuparse por los daños medioambientales y por el desarrollo armónico y sostenible, al menos del primer mundo. Por eso nos entró un sudor frío, cuando muy cerquita de ese naufragio, en el mismo puerto de la Luz y de Las Palmas, saltaron todas las alarmas con el Oleg Naidenov. ¿Qué será lo siguiente? Eso queda en manos del tiempo, de los hombres y de nuestro océano Atlántico.